El Ministerio de Ciencia e Innovación ha reconocido a Valencia con el distintivo Ciudad de la Ciencia y la Innovación, un galardón que subraya el esfuerzo por encaminar a toda una urbe hacia las nuevas tecnologías. La alcaldesa Rita Barberá ha agradecido este nombramiento y ha asegurado que avanzar en I+D+I es fundamental para tener una economía competitiva. Se está ya reconociendo que vamos por el buen camino en ese eje fundamental de futuro y de inmediato. El Ministerio con ello lo que va a hacer es ayudar, promocionar internacionalmente esta actitud del Ayuntamiento de Valencia, comprometerse a traer a Valencia encuentros internacionales en temas de innovación. La estrategia del equipo de gobierno en este campo no solo se centra en romper la brecha digital, abarca también la implantación de una flota ecológica de autobuses, las becas de apoyo a la innovación, el continuado respaldo al trabajo de las universidades o el patrocinio del premio Jaume I de Nuevas Tecnologías. Todo sin olvidar el objetivo de hacer de Valencia el centro tecnológico del Mediterráneo. Hablando con muchas empresas, cuidando los talentos, atrayendo talentos aquí, conectar también con empresas de fuera y con empresas de dentro, para formar ese conjunto. Me encantaría poder posibilitar un lugar en el puerto, en la dársena, que tenemos ahora espacio suficiente. La alcaldesa ha explicado que nada más recibir la notificación por parte de la ministra Cristina Garmendia, llamó a los rectores de las 4 universidades de la ciudad y a los presidentes de las entidades empresariales porque este, ha dicho, es un proyecto común.